Hola, hoy vamos a hablar de transporte de moléculas entre el núcleo y el citoplasma en ambos sentidos. Ese transporte tiene tres características fundamentales. Uno es la necesidad de los complejos de poro nuclear situados en la membrana. Otro es que es un transporte activo dependiente de una GTPasa monomérica, que es la proteína RAN-GTP, ya veremos cómo participa. Y la tercera sería la necesidad de unos receptores o transportadores de las moléculas que tienen que atravesar estos complejos de poro nuclear, que serían las importinas necesarias para penetrar en el núcleo y las esportinas, que serían los receptores que se unen a las moléculas que tienen que salir del núcleo. Vamos entonces a ello. Empecemos entonces con la entrada, con el import. Primero, ¿qué tipo de moléculas tiene que entrar del citoplasma al núcleo? Pues, por supuesto, aquellas proteínas que se sintetizan en el citoplasma, como no puede ser de otra manera, pero que trabajan en el núcleo. Se me ocurre pues desde las histonas para plegar el ADN, a las polimerasas para hacer la replicación, la transcripción. Entonces, ¿qué necesita tener una proteína para poder entrar? Lo primero es que tenga una secuencia, una señal específica de entrada, que se llama NLS. Entonces, si, por ejemplo, esta es la carga, vamos a representar así, pues cualquier proteína que tendría que entrar al núcleo, se caracteriza porque tiene expuesta la secuencia NLS, señal de localización nuclear, que se caracteriza por ser rica en argininas y lisinas. Esta secuencia va a ser necesaria para que se una a la importina alfa, que sería parte de este complejo de transporte de entrada, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la secuencia NLS, sirve, como digo, para unirse a la importina alfa. Pero la importina alfa sola no es capaz de entrar. Necesita acoplarse a la importina beta, que tiene un sitio de unión específico a alfa, siempre que alfa ya esté unido a la carga. Entonces aquí se uniría beta, beta 1. Y ahora sí que tengo todo este complejo, estas tres moléculas que van a poder pasar a través del complejo de poro nuclear. Todo esto porque beta 1 es capaz de reconocer o es reconocida por nucleoporinas, secuencias específicas de las nucleoporinas ricas en fenilalanina y glicina. Entonces ya tendríamos nuestro complejo dentro del núcleo. Entonces ya tenemos nuestro complejo en el núcleo. Vamos a ver ahora cómo saldría una molécula nuclear que trabaja fuera, trabaja en el citoplasma o que tiene que salir al citoplasma. En este caso, esta molécula también tiene que estar plegada y también tiene que tener expuesta una señal, que es la señal de salida nuclear, se llama NES. Entonces, vamos a poner que esta sería la molécula que tiene que salir y esta es su secuencia NES. Es una secuencia rica en leucina, en la que además también es importante la conformación, y es necesaria para que sea reconocida por CRM1, que es una de las esportinas más conocidas, ¿vale? CRM1 sería el homólogo a las importinas, pero en este caso va a dirigir la salida. Sin embargo, para que este complejo sea funcional, necesita unirse a RAN-GTP. Ya empezamos a darle un papel a nuestra RAN-GTP. Entonces, esto sería la región de unión a RAN-GTP. Bueno, tal y como lo he pintado, esto no parece que encaje por ningún lado, pero este complejo juntito ya sería suficiente para poderlo sacar del núcleo. Entonces, ya tenemos lo más fácil. En el import hemos metido las moléculas que tenían que entrar al núcleo y en el export las hemos sacado. El siguiente paso sería, por un lado, separar estas cargas de sus transportadores para que puedan ser funcionales y por otro lado que estos transportadores, los importinas, vuelvan al citoplasma y que la esportina vuelva al núcleo. Son procesos independientes, pero bueno, los estamos viendo a la vez por facilitar. Entonces vamos con la entrada, con el import. Como digo, esta carga se tiene que separar de los receptores con los que ha entrado, porque si no, no sería funcional. Para ello, aparte de RAN-GTP, vamos a necesitar la participación de una nucleoporina del interior del núcleo, que es NUP50. Entonces, NUP50, por un lado, va a unirse a beta 1. Digamos que estas importinas, como todas las proteínas, son un poquito promiscuas y tienen unas afinidades hasta que se encuentran con otras proteínas con las que tienen mayor afinidad. En este caso, beta 1 tiene más afinidad por NUP50 y entonces es desplazado. Y nos quedaría, por otro lado,
alfa 1 con la carga. En cuanto a beta 1 con NUP50, fenomenal, porque ellas ya se van a apañar para salir al citoplasma. Digamos que el NUP1 va a hacer el transporte, va a funcionar como una esportina independiente de RAN-GTP. Entonces ahora, para terminar de liberar la carga, que todavía está unida a una importina, y sacar la importina, necesitamos a RAN-GTP para la separación y también para que la esportina que va a sacar alfa 1 sea funcional. Y esta esportina la vamos a llamar CAS, la voy a pintar así. Esta es CAS, la esportina CAS, que es dependiente de RAN-GTP. Entonces, ¿cómo lo pintamos? Pues vamos a hacer que RAN y GTP se unan a alfa, separemos la carga. O sea, lo genial de esto es que ya, me voy a poner aquí, nuestra proteína que tenía que entrar para trabajar en el núcleo, pues ya está libre para hacerlo. Y ahora tenemos a la importina alfa, que ahora va a estar unida, pues por ejemplo aquí le pongo que está unida a CAS, que es la esportina, que es dependiente de RAN-GTP, vamos a poner por aquí, y ya tendríamos el complejo formado para salir al citoplasma. Ya hemos sacado alfa y beta 1 al citoplasma, los voy a dibujar fuera. Bueno, entonces ya tenemos en el citoplasma las importinas que tenían que salir. Esta se va a separar, beta 1 y NUP50 se van a separar fuera, pero fijaos, las que estaban unidas a RAN-GPT, como es alfa o la molécula que había salido junto con la esportina, ¿vale? En este caso que son esportinas dependientes de RAN-GTP, necesitamos que se suelten de la carga en este caso y de la importina alfa en ese caso. Entonces, esto va a suceder gracias a la hidrólisis de ese GTP que va a pasar a GDP, ¿no? Estamos hablando de una GTPasa monomérica, eso quiere decir que hace una función GTPasa, hidrólisis del GTP, para pasarlo a GDP. Y en eso se produciría el cambio de conformación necesario para que ya no se una a sus transportadores y todo quede separado. Para que esto ocurra más deprisa, con más eficiencia en el citoplasma, tenemos a las proteínas RAN-GAP. Las RAN-GAP lo que facilitan es esa hidrólisis del GTP a GDP, es decir, harían que las RAN que vienen del núcleo unidas a GTP se conviertan, vamos a cambiarle la conformación sutilmente y vamos a poner que están unidas a GDP, ¿vale? Entonces, esto lo hace GAP. En el momento en el que este RAN-GTP se convierta en RAN-GDP o se van a separar y entonces ya tendríamos todo liberado. CAS por un lado, la importina alfa por un lado y aquí tendríamos la esportina CRM1, por ejemplo, y la carga por otro lado, ¿vale? Y luego este RAN-GDP va a volver, aquí pues vamos a volver a meterlo en el núcleo. Sin embargo, en el núcleo se estaba diciendo lo que hay es RAN-GTP. Pues aquí está la clave, de hecho está la clave también de la direccionalidad del transporte, y es que en el núcleo, en lugar de tener las enzimas RAN-GAP, tenemos las enzimas RAN-GEF o GEF. GEF viene de factor intercambiador de nucleótidos de guanina. Lo que está haciendo es a las RAN-GDP les quita el GDP y les pone GTP. Bueno, y esta flecha iría para acá, las convierte en RAN-GTP. Por eso, o sea, en realidad, es la existencia de RAN-GEF y la existencia de RAN-GAP lo que hace que en el núcleo tengamos mucho RAN-GTP, que es fundamental para estos procesos de exportación, de salida, y en el citoplasma, al tener RAN-GAP, lo que tenemos es esa hidrólisis para poder separar las moléculas. Vale, entonces básicamente este sería el proceso completo de import y de export. En cuanto al export, quería concretar que luego, bueno, pues hay algunas diferencias o especificaciones en función del tipo de molécula que se transporte, ¿no? Estas moléculas pueden ser RNA mensajero o pueden ser RNAs
de transferencia o RNA ribosómico, puede ser también microRNAs. Bueno, y en cuanto a estos, pues por ejemplo, el transporte de estos RNAs sí que es dependiente de RAN-GTP y está determinado por esportinas, en este caso la esportina 1, la esportina 5, aquí sería la esportina 5, pero en ambos casos es con RAN-GTP. Y en cambio, en los RNA mensajeros ocurre otro sistema de transporte que es independiente de RAN-GTP, que sería gracias a las proteínas NXT1 o NXF1. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante, como digo, es tener claro que es un transporte en el que se necesitan complejos de poro nuclear, eso está clarísimo, que necesitamos receptores de entrada y de salida que van a reconocer las señales específicas de la proteína, de la molécula. Si la molécula no tiene una NLS no entra, si no tiene una NES no sale. Y por otro lado, que necesitamos fundamentalmente la presencia o la energía generada por el RAN-GTP, por esta GTPasa monomérica que va a dirigir también un poco la direccionalidad del transporte. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Si es así, ya estáis tardando en suscribiros, en darle a la campanita, pero sobre todo en compartir con vuestros compañeros. Un saludo.